Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Vanessa, tengo 28 años, y los coches clásicos han sido mi obsesión desde la infancia. Trabajé semanas de 70 horas durante 5 años seguidos para finalmente comprar el coche de mis sueños, un precioso Corvette Stingray de 1969. Mi familia siempre me ha apoyado, pero a veces cruzan los límites sin pensar. Nunca imaginé volver de mi viaje de negocios y encontrar mi preciada posesión desaparecida. Cuando pregunté dónde estaba mi coche, mi madre se burló diciendo, «Gracias a tu coche, nuestra hija se lo está pasando como nunca». Me reí y ella espetó, «¿Qué es tan gracioso?». Antes de contarte lo que pasó después, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Pulsa ese botón de suscribir si alguna vez has tenido familiares que piensan que tus posesiones son suyas para usarlas como quieran. Créeme, querrás ver cómo se desarrolló todo esto. Mi historia de amor con los coches clásicos comenzó cuando solo tenía 7 años. Cada sábado por la mañana, mi abuelo me recogía en su vieja y ruidosa camioneta y me llevaba a su garaje, donde restauraba automóviles antiguos. Esas mañanas eran sagradas para mí. Mientras otros niños veían dibujos animados, yo aprendía a cambiar el aceite, reemplazar bujías e identificar piezas del motor. Nessie, decía mi abuelo, usando su apodo especial para mí, los coches no son solo máquinas. Tienen personalidades, almas. Le creí por completo, especialmente cuando me mostró su posesión más preciada, un Corvette Stingray de 1969 en color rojo rally. Las curvas de ese coche, el ronroneo de su motor, la forma en que la luz danzaba sobre su superficie pulida. Era pura magia para mí. Algún día, me susurré la primera vez que lo vi, tendré uno exactamente como este. Fue una promesa que me hice a mí misma ese día, una que daría forma a mi futuro de maneras que nunca podría haber imaginado. Mis padres, Robert y Diana, nunca entendieron del todo mi interés poco femenino en los coches. ¿Por qué no puedes interesarte en el ballet o la pintura?, suspiraba mi madre cada vez que llegaba a casa con grasa bajo las uñas. Mi padre simplemente sacudía la cabeza con una mezcla de confusión y leve decepción. Su reacción hacia mi hermana, Heather, era completamente diferente. 4 años menor que yo, Heather era todo lo que yo no era a sus ojos, delicada, tradicionalmente femenina e interesada en todas las cosas correctas. Cuando quiso clases de baile a los 6 años, mis padres la inscribieron inmediatamente en el estudio más caro de la ciudad. Cuando pedí clases de mecánica a los 12, mi madre se burló y dijo que no podíamos permitirnos actividades extracurriculares ese año. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia. Heather recibía ropa de diseñador. Yo recibía ropa de segunda mano. Heather tuvo una fiesta de 16 años con 50 invitados. Yo recibí un pastel y una tarjeta. Heather recibió un coche nuevo para su graduación. Yo recibí exenciones de las tasas de solicitud para la universidad y una charla sobre los préstamos estudiantiles. No me malinterpreten, amaba a mi hermana. No era su culpa, pero la disparidad en cómo nos trataban era imposible de ignorar. Me fui a la universidad, decidida a crear mi propio camino. Tuve 3 trabajos mientras mantenía un promedio de 4.0 en finanzas. Después de graduarme, conseguí un puesto en un prestigioso banco de inversión en Chicago. Las horas eran brutales, pero la compensación valía la pena. Viví frugalmente, compartiendo un apartamento con 2 compañeras de cuarto y llevando mi almuerzo en una bolsa todos los días. Cada dólar extra iba a mi cuenta de ahorros, destinado a un propósito específico, el coche de mis sueños. Mientras mis colegas derrochaban en ropa de diseñador y vacaciones exóticas, yo mantenía la vista en el objetivo. 5 años de semanas de más de 70 horas de trabajo, vida social mínima y ahorro disciplinado. Y entonces, finalmente, después de años de buscar en foros en línea y sitios de subastas, lo encontré. Un Corvette Stingray de 1969, Rally Red, igual que el de mi abuelo. El propietario era un coleccionista de Wisconsin que estaba reduciendo su colección. El precio, $85.000. Cada centavo que había ahorrado. El día que conduje ese coche a casa fue uno de los más emotivos de mi vida. Mi abuelo había fallecido 2 años antes, pero sentí su presencia a mi lado en el asiento del pasajero mientras conducía por la autopista.
Lo conseguimos, abuelo, susurré, con las lágrimas corriendo por mi cara. Ese coche representaba más que una simple compra para mí. Era un testimonio de mi trabajo duro, mi independencia, y lo más importante, una conexión con el hombre que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Mi novio, James, entendía esto perfectamente. Nos habíamos conocido en una exhibición de coches clásicos 6 meses después de que comprara el Corvette. Él tenía una réplica del Stingray de 1969, un hecho que nos dio instantáneamente algo de qué hablar. A diferencia de mi familia, James lo entendía. Entendía por qué preferiría pasar una tarde de sábado cambiando mi propio aceite que de compras en el centro comercial. Respetaba el valor sentimental de mi coche y compartía mi pasión por preservar la historia del automóvil. Durante 2 años, ese coche fue mi orgullo y alegría. Lo cuidé como a un bebé, lo conduje solo en días de clima perfecto y lo guardé adecuadamente durante los duros inviernos de Chicago. Ni una sola vez imaginé que la mayor amenaza para mi amado Corvette no vendría de los elementos o de los ladrones, sino de mi propia familia. La llamada llegó un martes por la tarde. Mi jefa, Verónica, me quería en su oficina de inmediato. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia su oficina de la esquina, mi mente repasaba posibles escenarios, la mayoría de ellos negativos. ¿Me iban a despedir? ¿Había cometido un error en la cuenta de Henderson? Vanessa, dijo Verónica cuando entré, su expresión ilegible. ¿Cómo está tu japonés? Parpadeé sorprendida. ¿Nivel de conversación? Como mucho. Estudié 3 años en la universidad. Ella asintió, aparentemente satisfecha. Suficiente. Te necesito en Tokio. Patterson Financial está buscando expandir su cartera asiática, y solicitaron específicamente a alguien que entienda tanto la cultura empresarial estadounidense como la japonesa. Esto era enorme. Patterson Financial era un cliente potencial que valía millones para nuestra firma. Conseguirlo significaría bonificaciones, ascensos y un avance profesional serio. Los socios principales y yo estamos de acuerdo en que eres la mejor persona para esto. Liderarás el equipo de presentación en Tokio. Me quedé sin palabras. Estaban pasando por alto a colegas con décadas más de experiencia que yo. Esta era la oportunidad de mi vida. Es un viaje de 3 semanas, continuó Verónica. Te vas el viernes. Mi asistente te enviará los detalles por correo electrónico. 3 semanas fuera de casa era más de lo que nunca había estado. Aunque estaba encantada con la oportunidad, mi mente se fue inmediatamente a mi Corvette. Mi barrio en Chicago había experimentado una oleada de robos de coches recientemente, y la idea de dejar a mi bebé desatendido durante tanto tiempo me ponía nerviosa. Después de considerar varias opciones, decidí que el lugar más seguro sería en la casa de mis padres en los suburbios, en Glenview. Tenían un garaje espacioso y un barrio tranquilo con bajos índices de criminalidad. Y a pesar de nuestra complicada relación, confiaba en que al menos le proporcionarían un almacenamiento seguro. Ese jueves por la noche, conduje los 40 minutos hasta la casa de mis padres. Papá estaba cortando el césped cuando llegué, y se detuvo para admirar el Corvette mientras lo aparcaba en la entrada. Sigue siendo una belleza, dijo, pasando la mano por el capó. Tu abuelo estaría orgulloso. Mamá apareció en la puerta principal, secándose las manos en un paño de cocina. Vanessa, qué sorpresa. ¿Te quedas a cenar? Le expliqué lo del viaje a Tokio y mi petición de dejar el coche en su garaje durante 3 semanas. Por supuesto, dijo papá de inmediato. Tenemos mucho espacio desde que Heather se llevó sus cosas a su nuevo apartamento. Qué buena noticia lo de tu viaje, añadió mamá, aunque me di cuenta de que no comprendía del todo la importancia de la oportunidad. Pero 3 semanas es mucho tiempo. ¿Se enfadará tu jefa si vienes a casa el fin de semana? Le expliqué que los negocios internacionales no funcionaban así, finalmente, pareció entender. Mientras papá me ayudaba a meter el Corvette en el garaje, le di instrucciones detalladas. Hay que arrancarlo una vez a la semana y dejarlo funcionar durante 15 minutos, pero por favor, no lo conduzcas. La situación del seguro es complicada. Además, asegúrate de usar esta funda específica, dije, mostrándole la funda de coche hecha a medida que había traído. Y hagas lo que hagas, no dejes que nadie más lo toque.
Vanessa, sé cómo cuidar un coche, dijo papá, ligeramente ofendido. Lo trataré como si fuera de oro. Lo sé, papá. Es solo que me preocupo. Este coche lo es todo para mí. Esa noche en la cena, Heather se unió a nosotros. Se había graduado recientemente de la universidad y trabajaba como asistente administrativa en una empresa de marketing, su primer trabajo de verdad. Durante la cena, habló de lo estresante que era el trabajo y de lo desesperadamente que necesitaba unas vacaciones. Todos mis amigos están planeando este increíble crucero por el Mediterráneo, suspiró dramáticamente. Pero no puedo permitírmelo con mi sueldo. La vida es tan injusta. Me mordí la lengua, recordando cómo había trabajado en varios empleos durante la universidad sin quejarme. Mamá, como era de esperar, hizo ruidos de simpatía y sugirió que papá podría ayudar con el coste. Ya veremos, dijo papá sin comprometerse. El dinero está justo ahora con la renovación de la cocina. Antes de irme, llamé a James para finalizar nuestro plan de seguridad para el coche. Habíamos hablado de que él intercambiara nuestros coches como una precaución adicional, ya que su réplica del Stingray se veía casi idéntica a la mía, pero valía mucho menos. Pasaré mañana por casa de tus padres y haré el cambio, confirmó. Cuidaré bien de tu bebé, y ellos nunca se darán cuenta de la diferencia. Eres el mejor, le dije. Te llamaré cuando aterrice en Tokio. A la mañana siguiente, subí a mi vuelo, sintiéndome segura de que mi coche estaba en buenas manos. Poco sabía que mi cuidadosa planificación pondría en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Durante mis 3 semanas en Tokio, llamé a casa regularmente. Mamá y papá siempre me aseguraron que todo estaba bien. Aunque, en los últimos días de mi viaje, los mensajes de mamá se volvieron algo crípticos. Tenemos una gran sorpresa para cuando vuelvas a casa, me envió un mensaje de texto, que supuse que significaba una cena de bienvenida o algo igualmente inocuo. La presentación en Tokio fue un éxito rotundo. Los ejecutivos de Patterson quedaron impresionados con nuestra propuesta. Al final de la segunda semana, habían firmado un contrato por valor de $12 millones para nuestra firma. En la cena de celebración en mi última noche en Japón, Verónica insinuó fuertemente sobre un ascenso que me esperaba en Chicago. Vicepresidenta suena bien, ¿no crees?, dijo con una sonrisa cómplice. Subí a mi vuelo de regreso sintiéndome en la cima del mundo. No podía esperar a llegar a casa, llevar mi Corvette a dar un largo paseo por el lago Michigan y compartir mis buenas noticias con James y mi familia. El vuelo de 13 horas me dio mucho tiempo para soñar despierta con mi regreso a casa. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Mi avión aterrizó en O'Hare a las 2:15 de la tarde. De un soleado martes por la tarde. Después de pasar la aduana y recoger mi equipaje, tomé un taxi directamente a la casa de mis padres en Glenview. Estaba agotada por el largo vuelo pero llena de energía por la idea de volver a ver mi amado Corvette. Solo 10 minutos más, le envié un mensaje a James, que había prometido encontrarse conmigo allí para intercambiar nuestros coches de nuevo. Cuando el taxi giró en la calle de mis padres, sentí un aleteo de emoción. El conductor se detuvo en la entrada y fruncí el ceño. Algo andaba mal. La puerta del garaje estaba abierta, revelando el sedán de mi padre y el SUV de mi madre, pero ni rastro de un Corvette. Quizás lo movieron, me dije a mí misma mientras pagaba al conductor y llevaba mi maleta a la puerta principal. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar, saludándome con un abrazo que devolví a medias, con la mente todavía en el coche desaparecido. Bienvenida a casa, cariño. ¿Qué tal el vuelo? Bien, dije distraídamente. Mamá, ¿dónde está mi coche? Una extraña expresión cruzó su rostro, una mezcla de actitud defensiva y algo más que no pude identificar del todo. Me hizo pasar sin responder. Papá estaba sentado en su sillón reclinable, leyendo un periódico. Levantó la vista cuando entré, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Papá, ¿dónde está mi Corvette?, pregunté directamente, un nudo formándose en mi estómago. Se aclaró la garganta y miró a mamá, que se había ocupado de colocar galletas en un plato como si fuera una bienvenida normal. Bueno, cariño, comenzó, su voz anormalmente aguda. Surgió algo mientras estabas fuera. El nudo en mi estómago se apretó.
¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi coche? Mamá se giró entonces, con la barbilla levantada de esa manera que siempre hacía cuando se preparaba para defender una posición indefendible. Heather necesitaba ayuda, dijo con firmeza. Una oportunidad única en la vida. La miré, sin comprender. ¿Qué tiene que ver eso con mi coche? Gracias a tu coche, nuestra hija se lo está pasando como nunca, dijo mamá con una sonrisa que parecía más una burla. Sacó su teléfono y me mostró el perfil de Instagram de Heather. Allí estaba mi hermana posando en un crucero en el Mediterráneo, cóctel en mano, gafas de sol de diseñador sobre la nariz, sin una preocupación en el mundo. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Vendisteis mi coche. Las palabras salieron como un susurro, demasiado sorprendida para siquiera gritar. Vamos, Vanessa, comenzó papá en su tono apaciguador. Intenta entender. Heather estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Todos sus amigos iban a ese crucero y ella se iba a quedar fuera. Hubiera sido devastador para ella. ¿Así que vendisteis mi coche? Esta vez sí grité, mi voz elevándose con incredulidad. Siempre puedes comprar otro coche, dijo mamá con desdén. Ganas buen dinero. Heather necesitaba esta oportunidad. Necesitaba hacer contactos con la gente adecuada, establecer conexiones para su carrera. Sentí que estaba en una pesadilla extraña. Mis manos comenzaron a temblar mientras el impacto total me golpeaba. Ese coche estaba registrado a mi nombre. No teníais ningún derecho legal para venderlo. Mis padres intercambiaron una mirada. Bueno, técnicamente, murmuró papá. Le dijimos al comprador que tú lo estabas vendiendo y que nos habías autorizado a gestionar la transacción. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. La habitación pareció girar ligeramente mientras intentaba procesar lo que habían hecho. ¿Tenéis idea de lo que ese coche significaba para mí? Mi voz se quebró. No era solo transporte. Era una conexión con el abuelo. Fue el resultado de 5 años de sacrificio. Es solo un coche, Vanessa, dijo mamá, su tono endureciéndose. La familia es lo que importa. Heather es tu hermana. Ella necesitaba esto. ¿Y yo no importo? Mis sentimientos, mi propiedad, mis límites, ¿nada de eso cuenta? No seas tan dramática, se burló mamá. Siempre has sido tan materialista, tan centrada en las cosas. Heather está luchando contra la depresión. El crucero fue terapéutico para ella. Depresión, repetí con incredulidad. ¿Desde cuándo? Ha estado muy estresada en el trabajo, ofreció papá débilmente. Su jefe es exigente. Me reí, un sonido áspero sin humor. Bienvenidos a la vida adulta. Trabajé semanas de 70 horas durante 5 años para poder pagar ese coche. ¿Considerasteis alguna vez vender vuestras posesiones para hacerme la vida más fácil? Eso es diferente, dijo mamá, poniéndose a la defensiva. Tú siempre has sido la fuerte. Heather es sensible. Necesita más apoyo. El doble rasero era tan flagrante que me dejó sin aliento. Por un momento, me quedé allí de pie, temblando de rabia e incredulidad. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Por cuánto lo vendisteis?, exigí. Más miradas incómodas entre mis padres. Finalmente, papá respondió. $50.000. Jade. $50.000? Ese coche valía 85.000. ¿Hicisteis alguna investigación antes de venderlo? El comprador dijo que era un precio justo, murmuró papá. Necesitábamos actuar rápido antes de que volvieras a casa. Esa declaración, tan desnuda en su traición, me golpeó como un golpe físico. Habían apresurado deliberadamente la venta para presentarme un hecho consumado. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿A quién se lo vendisteis?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. A un coleccionista de Indiana, dijo mamá vagamente. No recuerdo su nombre. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era James, acabo de llegar. ¿Dónde está el Stingray?
Y de repente, en medio de mi ira y mi corazón roto, una revelación amaneció en mí. Una revelación que lo cambiaría todo. El mensaje de texto de James activó algo en mi cerebro. Un recuerdo que había sido dejado de lado por el shock de descubrir la traición de mis padres. Empecé a reír, suavemente al principio, luego más fuerte. El sonido era extraño incluso para mis propios oídos, una liberación de tensión más que una expresión de alegría. El rostro de mi madre se contorsionó con confusión y molestia. ¿Qué es tan gracioso sobre la felicidad de tu hermana?, exigió. Respiré hondo, tratando de recomponerme. ¿Sabes qué es lo gracioso, mamá? Robasteis y vendisteis un coche que no era mío. Papá frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Te vimos conducirlo hasta aquí. Levanté un dedo, indicándoles que esperaran, y salí para saludar a James, que ahora estaba de pie en la entrada con cara de confusión. Después de un breve intercambio, me siguió adentro, igualmente curioso por escuchar mi explicación. Mamá, papá, ¿recordáis a James, verdad? Hice un gesto hacia mi novio, que asintió secamente a mis padres, con expresión reservada. Por supuesto, dijo mamá con impaciencia. Vanessa, ¿qué quieres decir con que el coche no era tuyo? Sonreí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. El coche que vendisteis no era mi Corvette Stingray de 1969. Era la réplica de James. El color desapareció de los rostros de mis padres mientras explicaba el acuerdo de intercambio de coches que James y yo habíamos hecho por motivos de seguridad. El día después de que me fui a Tokio, James había pasado como estaba previsto y había cambiado su réplica del Stingray por mi auténtico. A simple vista, parecían idénticos, pero el coche de James valía unos $30.000, no $85.000. Así que, como veis, concluí, no vendisteis mi coche. Mi coche ha estado guardado de forma segura en el garaje climatizado de James durante las últimas 3 semanas. Lo que vendisteis fue el coche de James sin su conocimiento ni consentimiento. Pero, tartamudeó mi padre, se veía exactamente como el tuyo. Ese era el punto, dijo James, hablando por primera vez. Se supone que deben parecer iguales por fuera. Pero el mío es una réplica construida en 2004 para parecer un Stingray del 69. El de Vanessa es un clásico auténtico que vale casi 3 veces más. Oh, Dios mío, susurró mi madre, hundiéndose en una silla. ¿Qué hemos hecho? Habéis cometido fraude, dije rotundamente. Vendisteis una propiedad que no os pertenecía ni a mí. Falsificasteis documentos. Mentisteis a un comprador. Podríamos ir a la cárcel, dijo papá, con el rostro pálido. Sí, asintió James, su voz dura. Podríais. El robo de un automóvil de más de $20.000 es un delito grave de clase 1 en Illinois. Añade fraude electrónico si recibisteis un pago electrónico. Cada cargo conlleva hasta 15 años. Mamá comenzó a llorar, sollozos fuertes y dramáticos que en otro tiempo podrían haberme manipulado para consolarla. Hoy no. ¿Cómo íbamos a saber que no era tu coche?, gimió. Nos engañaste. Yo no os engañé, la corregí. Confié en James para proteger mi propiedad porque sabía, en algún nivel, que no se podía confiar en mi propia familia. Claramente, tenía razón. Tienes que ayudarnos a arreglar esto, suplicó papá, pareciendo de repente más viejo de sus 60 años. No podemos ir a la cárcel. No lo sabíamos. La ignorancia no es una defensa legal, señaló James. Y tampoco lo es la lealtad familiar. Vendisteis mi coche sin permiso. Eso es robo, simple y llanamente. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada de un número desconocido. Respondí con vacilación. ¿Es usted Vanessa Miller?, preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién llama? Soy Peter Donovan. Recientemente compré un Corvette Stingray de 1969 a sus padres en su nombre. Parece que hay un problema con la transferencia del título. Mis ojos se encontraron con los de mis padres, que me observaban con un miedo desnudo. En ese momento, tenía que tomar una decisión. Podía delatarlos, contarle inmediatamente a este extraño la verdad sobre su robo y fraude,
o podía ganar algo de tiempo para encontrar una solución que impartiera justicia sin destruir por completo a mi familia. Señor Donovan, dije con cuidado, efectivamente ha habido un malentendido. ¿Podría devolverle la llamada en 1 hora? Necesito discutir algunos detalles con mis padres. Él aceptó y colgué, volviéndome hacia los rostros ansiosos que me observaban. ¿Ese era vuestro comprador?, les informé. Está teniendo problemas con la transferencia del título. Probablemente porque el coche está registrado a nombre de James, no a mi nombre. Así que ahora tenemos que tomar una decisión. Por favor, Vanessa, suplicó mamá, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Por favor, ayúdanos. Nunca quisimos hacerle daño a nadie. Excepto a mí, señalé. No os importó hacerme daño a mí. Pensamos que lo entenderías, dijo papá débilmente. La familia ayuda a la familia. Ah, sí, pregunté, mi voz teñida de sarcasmo. Entonces supongo que es hora de que ayudéis a James, ya que fuisteis vosotros quienes le robasteis. Mis padres miraron a James con un nuevo miedo en sus ojos, dándose cuenta de repente de que su destino no solo estaba en mis manos, sino también en las suyas. ¿Qué quieres que hagamos?, le preguntó papá directamente. James se cruzó de brazos, su expresión severa. Primero, quiero saber exactamente quién tiene mi coche y cuánto pagaron. Luego podremos empezar a ver cómo arreglar esto. Mientras mis padres buscaban a tientas la información del comprador, salí con James para tener una conversación privada. De pie en la entrada donde debería haber estado mi Corvette, hablamos en voz baja sobre nuestras opciones. No puedo creer que hayan hecho esto, dijo, sacudiendo la cabeza. Tus propios padres. Créelo, dije sombríamente. Siempre han favorecido a Heather. Simplemente nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Quieres presentar cargos? Podríamos. Ganaríamos. Suspiré profundamente. No quiero que mis padres vayan a la cárcel. Pero tampoco quiero que se salgan con la suya. Necesitan entender que hay consecuencias. James asintió, tomando mi mano. Lo resolveremos juntos. Cuando volvimos adentro, mis padres estaban acurrucados sobre el teléfono de papá, habiendo encontrado la información de contacto y el acuerdo de compra del comprador. La realidad de su situación estaba calando hondo, sus rostros contraídos por la preocupación. Encontramos todo, dijo papá, extendiendo una carpeta con manos temblorosas. Todos los papeles de la venta. Tomé la carpeta sin hacer comentarios y comencé a revisar los documentos con James. La situación era aún peor de lo que había pensado. No solo habían falsificado mi firma en múltiples documentos, sino que también habían creado una factura de venta falsa con un número de VIN incorrecto. Esto es un desastre total, murmuró James. Crearon documentos fraudulentos que ni siquiera coinciden con la identificación real del coche. Mi madre comenzó a sollozar de nuevo. No sabemos nada de coches ni de números de VIN. Solo queríamos ayudar a Heather. Bueno, felicidades, dije fríamente. Habéis logrado cometer múltiples delitos graves, vender un coche que no era vuestro y arruinar potencialmente vuestra relación con vuestra hija, todo para enviar a Heather a un crucero que no se ganó y no podía pagar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó papá, su voz apenas un susurro. Miré a James, y luego de nuevo a mis padres. Vamos a devolver la llamada al señor Donovan. Y vais a decirle exactamente lo que hicisteis. Después de salir de casa de mis padres, conduje directamente al apartamento de James en mi verdadero Corvette Stingray, que había estado guardado de forma segura en su garaje, tal como estaba planeado. El familiar ronroneo del motor me proporcionó poco consuelo mientras mi mente repasaba las implicaciones de lo que acababa de suceder. James me siguió en su sedán, y acordamos reunirnos para discutir nuestros próximos pasos. Sentada en la sala de estar de James, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Mis padres no solo habían traicionado mi confianza de la manera más fundamental, sino que también habían cometido delitos graves que podrían resultar en tiempo de prisión. Y en algún lugar del Mediterráneo, mi hermana se lo estaba pasando en grande en un crucero de lujo, felizmente inconsciente del caos que había dejado a su paso. Todavía no puedo creer que hayan hecho esto, dije por 10ª vez,
caminando de un lado a otro sobre el suelo de madera de James. ¿Quién vende el coche de otra persona? James se sentó en el sofá, su expresión una mezcla de ira y preocupación. Gente que cree que tiene derecho a lo que quiera, respondió. Tus padres claramente no respetan los límites. Esa es la subestimación del siglo, me derrumbé a su lado en el sofá. La peor parte es que realmente no parecen entender por qué lo que hicieron estuvo mal. Siguen hablando de la familia y de ayudar a Heather como si eso justificara el robo y el fraude. ¿Qué quieres hacer con el comprador? Este tipo, Donovan, preguntó James. Probablemente es la parte inocente en todo esto. Asentí. Tenemos que devolverle la llamada. Creo que deberíamos ser honestos sobre lo que pasó, pero enmarcarlo como un malentendido en lugar de un fraude abierto. Al menos hasta que decidamos nuestro próximo movimiento. Justo cuando estábamos discutiendo esto, mi teléfono explotó con notificaciones. Mis padres habían estado llamando y enviando mensajes sin parar desde que salimos de su casa. Ignoré la mayoría de los mensajes, pero uno llamó mi atención, un mensaje de mi madre que decía, tu tía Silvia piensa que estás siendo egoísta y desagradecida. Oh, genial, gemí, mostrándole el mensaje a James. Ya están poniendo a la familia en mi contra. Efectivamente, en menos de una hora, mi teléfono sonó con una llamada de la hermana de mi madre, la tía Silvia. Vanessa Marie, comenzó sin preámbulos, usando mi primer y segundo nombre como siempre hacía cuando estaba a punto de sermonearme. ¿Qué es esto que oigo de que amenazas con mandar a tus padres a la cárcel por un coche, después de todo lo que han hecho por ti? Respiré hondo. Tía Silvia, con todo respeto, no tienes la historia completa. Sé lo suficiente. Tu madre está absolutamente desolada. Solo intentaban ayudar a tu hermana, y ahora estás hablando de presentar cargos. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija cuyos padres robaron una propiedad valorada en $30,000, respondí con calma. Y ni siquiera mi propiedad, sino la de mi novio. Cometieron múltiples delitos graves, tía Silvia. No se trata de ser desagradecida. Ella se burló. La familia ayuda a la familia, Vanessa Marie. Siempre has sido tan independiente, tan reacia a ceder. ¿Realmente te habría costado tanto dejar que tu hermana tuviera esta única cosa? La conversación continuó en este tono durante varios minutos, con mi tía firmemente del lado de mis padres y aparentemente incapaz de comprender la gravedad de lo que habían hecho. Para cuando colgué, estaba furiosa. La familia ayuda a la familia, imité amargamente a James. Aparentemente, eso solo se aplica cuando se espera que yo renuncie a algo. James me apretó la mano. No todos lo verán de esa manera. ¿Has hablado con el hermano de tu abuelo, el tío George? Siempre dijiste que era más razonable. El tío George había sido cercano a mi abuelo y siempre había tenido debilidad por mí. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, su reacción fue completamente diferente a la de la tía Silvia. ¿Qué hicieron que? Exclamó. ¿Vender el coche de James sin permiso? Eso no solo está mal, Vanessa. Eso es criminal. Tienes todo el derecho a estar enfadada. Su apoyo significó más para mí de lo que podía expresar. Todos los demás parecen pensar que debería perdonar y olvidar porque son familia. Familia no significa que puedas violar la ley, dijo el tío George con firmeza. O que puedas pisotear los límites de alguien. Tu abuelo estaría horrorizado. Después de colgar con el tío George, me sentí un poco mejor, pero el agotamiento emocional del día me estaba alcanzando. James sugirió que pidiéramos comida para llevar e intentáramos relajarnos por la noche, posponiendo cualquier decisión importante hasta el día siguiente. Mientras comíamos comida tailandesa directamente de los envases, James me miró pensativamente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si realmente hubieran vendido tu verdadero Corvette, ¿qué habrías hecho? Dejé el tenedor, considerando la pregunta. Honestamente, probablemente habría presentado cargos de inmediato. Ese coche es irreemplazable para mí. Es mi conexión con mi abuelo, el resultado de años de trabajo duro y sacrificio. No creo que hubiera podido perdonarlos por eso. ¿Y ahora? Ahora es complicado. Todavía cometieron un crimen, pero contra ti,
no contra mí. Y aunque lo que hicieron fue terrible, no sé si quiero que vayan a la cárcel. Siguen siendo mis padres, a pesar de todo. James asintió lentamente. Entiendo. Y por si sirve de algo, tampoco quiero a tus padres en prisión. Pero necesitan arreglar esto, y necesitan entender que hay consecuencias serias por lo que hicieron. Nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo nuestras opciones e intentando encontrar el mejor camino a seguir. Finalmente, decidimos consultar a un abogado antes de tomar cualquier decisión final. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Di vueltas en la cama, mi mente repasando los eventos del día y luchando con emociones conflictivas. Por un lado, estaba furiosa con mis padres y quería que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, la idea de ellos en prisión me enfermaba físicamente. La mañana llegó demasiado pronto, y con ella, una nueva crisis. Mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar, con aspecto demacrado y desesperado. Vanessa, por favor, suplicó mi madre cuando les dejé entrar a regañadientes. Tienes que ayudarnos. No podemos dormir. No podemos comer. Estamos aterrorizados. Deberíais haber pensado en las consecuencias antes de vender un coche que no os pertenecía, dije, sin conmoverme por su angustia. Sabemos que cometimos un terrible error, dijo papá, con la voz quebrada. Haremos cualquier cosa para arreglarlo. Cualquier cosa. Miré sus rostros ansiosos, sintiendo una mezcla compleja de ira, lástima y agotamiento. No es tan simple. Lo que hicisteis no solo estuvo mal, fue ilegal. Y no depende solo de mí. El coche que vendisteis pertenecía a James, no a mí. Le pagaremos, dijo mamá rápidamente. Cada centavo. ¿Y de dónde vais a sacar $30.000? Pregunté con escepticismo. Acabáis de decirme que el dinero estaba justo con la renovación de la cocina. Intercambiaron una mirada. Lo resolveremos, dijo papá. Sacaremos un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda si es necesario, lo que sea. Suspiré pesadamente. Mirad, nos reuniremos con una amiga abogada esta tarde para discutir las opciones. Hasta entonces, no tengo nada más que deciros. Por favor, Vanessa, suplicó mamá. Al menos dinos que no presentarás cargos. No podemos ir a la cárcel. Simplemente no podemos. Esa no es una promesa que pueda hacer ahora mismo, dije con firmeza. Tenéis que iros. Os llamaré después de que hablemos con la abogada. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, me apoyé contra ella, de repente agotada a pesar de la hora temprana. Pasara lo que pasara después, sabía que mi relación con mis padres nunca volvería a ser la misma. A las 2 de la tarde, James y yo nos sentamos en la elegante oficina del centro de Alicia Ramírez, una amiga abogada especializada en derecho penal. Había conocido a Alicia durante un evento benéfico corporativo 2 años antes, y habíamos mantenido el contacto. Cuando la llamé esa mañana explicándole nuestra situación, inmediatamente se ofreció a reunirse con nosotros. Déjame asegurarme de que entiendo correctamente, dijo Alicia, revisando las notas que había tomado durante nuestra explicación. Tus padres vendieron el coche de James sin permiso, falsificaron documentos, incluyendo una factura de venta con tu firma, proporcionaron un número de BIN incorrecto al comprador y usaron las ganancias para financiar las vacaciones de tu hermana. ¿Es eso correcto? Sí, confirmé. Eso lo resume todo. Alicia se reclinó en su silla, su expresión grave. No voy a endulzar esto. Lo que hicieron constituye robo de un vehículo, y fraude electrónico como mínimo. Cada cargo conlleva hasta 15 años de prisión. Dada su edad y falta de antecedentes penales, podrían obtener una sentencia más indulgente, pero el tiempo en prisión ciertamente está sobre la mesa si se presentan cargos. James y yo intercambiamos miradas preocupadas. A pesar de mi ira, la idea de mis padres en prisión era difícil de contemplar. ¿Cuáles son nuestras opciones?, pregunté. Bueno, tenéis varias, explicó Alicia. 1. Podríais presentar cargos penales y dejar que el sistema legal siga su curso. 2. Podríais buscar remedios civiles, demandándolos por el valor del coche más daños y perjuicios. O 3. Podríais intentar resolver esto de forma privada,
fuera del sistema legal. ¿Qué implicaría la tercera opción?, preguntó James. Esencialmente, crear un acuerdo legalmente vinculante donde vuestros padres hagan una restitución financiera y cualquier otro término que consideréis apropiado. No borraría la responsabilidad penal, pero sin una queja formal, es poco probable que las autoridades investiguen el asunto. ¿Y qué hay del comprador?, pregunté. El señor Donovan es una parte inocente en esto. Pagó por un coche que le fue vendido fraudulentamente. Alicia asintió. Eso complica las cosas. La solución más limpia sería deshacer la transacción por completo. Devolverle su dinero, recuperar el coche. Pero eso significa que vuestros padres tendrían que conseguir $50.000 de inmediato. Mencionaron sacar un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, dije. Eso podría funcionar, pero tendríais que actuar rápido. Cuanto más persista esta situación, mayor será la posibilidad de que el señor Donovan descubra el fraude por su cuenta y acuda a las autoridades. Después de discutir más detalles sobre nuestras opciones, James y yo salimos de la oficina de Alicia con un plan claro. Intentaríamos resolver la situación de forma privada, empezando por contactar al señor Donovan y siendo honestos sobre lo que había sucedido. Creo que deberíamos reunirnos con él en persona, sugirió James mientras caminábamos hacia nuestros coches. Esta no es una conversación para tener por teléfono. Estuve de acuerdo, y llamamos al señor Donovan para organizar una reunión al día siguiente en una cafetería a medio camino entre Chicago y su casa en Indianápolis. A continuación, nos centramos en localizar a mi hermana. Heather había estado publicando actualizaciones diarias de su crucero por el Mediterráneo, haciendo alarde de sus lujosas vacaciones mientras permanecía completamente ajena al caos que había dejado atrás. Después de varios intentos, finalmente la localicé a través del teléfono satelital del crucero. Vanessa, respondió, con sonidos de música y risas de fondo. ¿Por qué llamas? ¿Pasa algo? Sí, Heather. Pasa algo muy grave, respondí, luchando por mantener la voz firme. Mamá y papá vendieron un coche para pagar tu crucero. Un coche que no les pertenecía. Hubo una pausa. Luego Heather se rió. Oh, ¿eso es todo? Pensé que alguien estaba enfermo o algo así. Mira, sé que probablemente estás enfadada porque vendieron tu precioso coche, pero siempre puedes comprar otro. No es que no puedas permitírtelo. Su actitud displicente hizo que me hirviera la sangre. No fue mi coche el que vendieron, Heather. Fue el coche de James. Lo que hicieron fue ilegal. Podrían ir a la cárcel. Eso finalmente captó su atención. ¿A la cárcel? No seas ridícula. Solo intentaban ayudarme. ¿Cometiendo fraude? ¿Robando? Esos son delitos, Heather. Graves. Entonces, ¿qué estás diciendo? Su voz había perdido su tono despreocupado, reemplazado por una creciente preocupación. Estoy diciendo que tienes que volver a casa ahora. Tu aventura mediterránea ha terminado. Pero el crucero no termina hasta dentro de una semana. Entonces bájate en el próximo puerto y vuela a casa, dije con firmeza. Esto no es opcional, Heather. Necesitas ser parte de la solución del desastre que ayudaste a crear. Yo no creé ningún desastre. No les pedí que vendieran un coche. ¿No lo hiciste? Porque mamá dice que estuviste hablando de lo desesperadamente que necesitabas este crucero, de lo deprimida que estabas por perdértelo. Hubo un silencio revelador al otro lado de la línea. Eso es lo que pensé, dije. Vuelve a casa, Heather. Te enviaré los detalles de lo que está pasando, y más vale que estés preparada para contribuir al plan de pago. Al día siguiente, James y yo nos reunimos con Peter Donovan, un entusiasta de los coches clásicos de mediana edad que había comprado la réplica del Corvette de James. Estaba comprensiblemente molesto cuando le explicamos la situación. A ver si lo entiendo, dijo, su rostro enrojeciendo. Compré un coche robado con documentos falsificados. Técnicamente, sí, admití, aunque mis padres argumentarían que pensaban que tenían permiso para venderlo. El permiso no funciona así, dijo el señor
Donovan enojado. Gasté $50.000 en ese coche. Ya lo he registrado a mi nombre, lo he añadido a mi seguro. Esto es un desastre. Lo entendemos, dijo James con calma. Y queremos arreglarlo. Estamos preparados para ofrecerle un reembolso completo de los $50.000 más 5.000 adicionales por las molestias y cualquier gasto en el que haya incurrido. El señor Donovan pareció ligeramente apaciguado por esta oferta. ¿Y qué hay del coche? Necesitaríamos que lo devolviera, por supuesto, expliqué. Legalmente pertenece a James. Después de algunas negociaciones, el señor Donovan aceptó nuestros términos con la condición de que el dinero fuera transferido a su cuenta antes de que él entregara el coche. Ahora, solo necesitábamos que mis padres consiguieran $55.000. Cuando presentamos esta solución a mis padres, se sintieron aliviados y horrorizados al mismo tiempo. $55.000, repitió mi madre, estupefacta. ¿De dónde se supone que vamos a sacar esa cantidad de dinero? Mencionasteis un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, les recordé. O podríais vender algunas de vuestras inversiones. Este no es mi problema, mamá. Vosotros creasteis esta situación. Pero no tenemos tanto valor líquido en la casa, protestó papá. El mercado ha estado bajo, y con los costes de la renovación de la cocina. Entonces sugiero que empecéis a buscar otras opciones, dijo James con firmeza. Porque ahora mismo, esto es lo único que se interpone entre vosotros y posibles cargos penales. Quizás podríamos conseguir 40.000, ofreció papá después de una conversación en voz baja con mamá, pero número 55.000. James negó con la cabeza. No es suficiente. La cantidad total debe ser reembolsada, más una compensación por mi tiempo y estrés. Si no podéis conseguirlo, quizás Heather debería contribuir, ya que ella se benefició del robo. Heather, mamá pareció sorprendida por la sugerencia. Pero ella acaba de empezar su carrera. Apenas gana lo suficiente para cubrir su alquiler. Entonces no debería estar tomando cruceros por el Mediterráneo, ¿verdad?, señalé. Las acciones tienen consecuencias, mamá. Para todos, no solo para mí. Se necesitaron 2 días más de tensas negociaciones, pero finalmente se formó un plan. Mis padres sacarían un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda por $40.000. Heather, que había regresado a regañadientes de su crucero antes de tiempo, contribuiría con 10.000 de sus ahorros, que sospechaba habían sido financiados en gran parte por mis padres a lo largo de los años, y venderían la costosa colección de joyas de mi madre para cubrir los 5.000 restantes. James insistió en una condición adicional, una disculpa formal por escrito, reconociendo lo que habían hecho y prometiendo no volver a tocar o tomar decisiones sobre nuestra propiedad. Esto sería firmado y certificado ante notario, proporcionando una capa adicional de protección en caso de que algo similar volviera a ocurrir. Mis padres se opusieron a este último requisito. Una disculpa es una cosa, dijo mamá, pero un documento notariado parece extremo. No tan extremo como la prisión, replicó James. Esto no es negociable. Sin otras opciones, finalmente aceptaron todos nuestros términos. Alicia redactó la documentación necesaria, incluyendo un acuerdo de conciliación que especificaba la restitución financiera y un cronograma de pago. La parte más difícil del proceso fue la reunión familiar que tuvimos en mi apartamento. Heather, ahora obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones, alternaba entre la ira defensiva y la autocompasión llorosa. ¿Por qué me están castigando?, exigió. Yo no vendí el coche. No, solo manipulaste a mamá y papá para que financiaran unas vacaciones de lujo que no podías permitirte, respondí. Tienes 24 años, Heather. Eres una adulta. Es hora de que empieces a actuar como tal. Eso no es justo. Siempre has estado celosa de mí porque mamá y papá me quieren más. La habitación se quedó en silencio ante su arrebato. Incluso nuestros padres parecían sorprendidos. ¿Eso es lo que piensas?, pregunté en voz baja. ¿Qué te quieren más? Bueno, siempre me han dado más, dijo, su voz ahora más baja. Siempre me han protegido, me han facilitado las cosas. Y mira cómo ha resultado eso, dije, no con crueldad.
Tienes 24 años y no puedes mantenerte. Los manipulas para que te saquen de apuros cada vez que la vida se pone difícil. Eso no es amor, Heather. Eso es consentir. Mi madre comenzó a protestar, pero mi padre le puso una mano en el brazo, deteniéndola. Por primera vez, quizás, parecía estar escuchando de verdad. Vanessa tiene razón, dijo lentamente. No te hemos hecho ningún favor, Heather. Pensábamos que te estábamos protegiendo, pero solo te hemos impedido aprender a valerte por ti misma. Este apoyo inesperado de mi padre cambió el tono de la conversación. Durante las siguientes horas, tuvimos la discusión más honesta que nuestra familia había experimentado jamás. Hubo lágrimas, recriminaciones y admisiones dolorosas. Pero al final, algo había cambiado. Era como si una herida que había estado supurando durante mucho tiempo finalmente hubiera sido abierta, permitiendo el comienzo de una verdadera curación. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Mis padres consiguieron su préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. Heather transfirió a regañadientes su contribución de su cuenta de ahorros. Mi madre vendió varias piezas de joyería a través de una tienda de consignación, y James y yo coordinamos con el Sr. Donovan para completar el intercambio del coche. El día que mis padres se reunieron con James para disculparse formalmente fue tenso pero necesario. Mi madre, que siempre había sido orgullosa hasta la médula, luchó por pronunciar las palabras. Lo sentimos de verdad, James, dijo finalmente mi padre cuando quedó claro que mamá no podía decir las palabras. Lo que hicimos estuvo mal, fue ilegal e irrespetuoso. Traicionamos tu confianza y la de Vanessa. ¿No tenemos excusa? James aceptó su disculpa con gracia, aunque sabía que le llevaría tiempo perdonarlos por completo. El documento notariado fue firmado. El dinero fue transferido al Sr. Donovan, y el coche de James fue devuelto, afortunadamente sin daños. Mientras nos alejábamos de la oficina del abogado, con la réplica del Corvette de James siguiéndonos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La situación estaba lejos de resolverse perfectamente, y las secuelas emocionales continuarían durante algún tiempo, pero la crisis inmediata se había evitado. Gracias, le dije a James, alcanzando su mano a través de la consola. Por ser tan comprensivo durante todo esto. Él me apretó la mano. Eso es lo que hacen los compañeros. Enfrentamos los desafíos juntos. Mirando por el espejo retrovisor al familiar Corvette rojo, ahora a salvo en posesión de James, me permití esperar que quizás algo bueno pudiera salir de esta dolorosa experiencia después de todo. Un mes después de la crisis del coche, me encontré sentada en la mesa del comedor de mis padres para una cena familiar. La atmósfera era diferente a nuestras reuniones antes del incidente, una mezcla de optimismo cauteloso y tensión persistente que reflejaba nuestra nueva realidad. Papá colocó una bandeja de pollo a la parrilla sobre la mesa, sus manos con callos del trabajo de construcción de fin de semana que había aceptado para ayudar a pagar el préstamo. Mamá lo siguió con un tazón de ensalada, sus uñas, una vez cuidadas, ahora lisas y cortas, sus anillos de diamantes notablemente ausentes, vendidos para ayudar a la restitución. Heather envió un mensaje, llega 10 minutos tarde, dijo mamá, revisando su teléfono. Algo sobre el tráfico del centro. Mi hermana había comenzado un nuevo trabajo 2 semanas antes, un puesto de nivel de entrada en una agencia de publicidad que pagaba menos que su trabajo anterior, pero ofrecía mejores oportunidades de avance. Para su crédito, no se había quejado ni una vez de las mañanas tempranas o la exigente carga de trabajo. James se sentó a mi lado, invitado por mis padres como un gesto de reconciliación. Había dudado en aceptar, pero yo lo había animado. Necesitan vernos como una unidad, le había explicado, para entender que hacerte daño a ti significa hacerme daño a mí. La conversación durante la cena fue inicialmente forzada, centrándose en temas seguros como el clima y las noticias del vecindario. Pero gradualmente, a medida que nos relajamos, surgieron intercambios más significativos. Hablé con el tío George ayer, mencionó papá mientras se servía por segunda vez. Está pensando en vender su vieja camioneta. Dice que está demasiado viejo para seguir manteniéndola. Es una pena, respondí. Esa camioneta ha estado en la familia desde siempre. Papá asintió y luego se aclaró la garganta. Estaba pensando que quizás podría comprársela. Arreglarla.
Sé que no es un Corvette clásico, pero... ¿Quieres restaurar una camioneta?, pregunté, sorprendida. Bueno, pensé que quizás si estabas interesada, podríamos trabajar en ella juntos. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente antes de desviarse, inusualmente tímido. Sé que nunca mostré mucho interés en tu pasión por los coches antes, pero me gustaría aprender, si estás dispuesta a enseñarme. La oferta me conmovió profundamente. No se trataba solo de la camioneta, era papá haciendo un esfuerzo por conectar conmigo en mis términos, por entender algo que me importaba. Me gustaría, dije sinceramente. Mamá observó este intercambio con una pequeña sonrisa. Durante el último mes, ella había estado haciendo sus propios esfuerzos por cambiar. Las sesiones de terapia familiar a las que habíamos asistido semanalmente le habían ayudado a reconocer su patrón de violación de límites y favoritismo. Hice algo para ti, James, dijo, levantándose de la mesa y recuperando una bolsa de regalo del aparador. Solo un pequeño detalle. James aceptó la bolsa con educada curiosidad, sacando un documento enmarcado. Era el título de su réplica del Corvette junto con una nota escrita a mano prometiendo no volver a interferir con su propiedad ni con la mía. Lo mandé a enmarcar profesionalmente, explicó mamá. Como un recordatorio para mí misma tanto como un regalo para ti. Los límites importan. Todavía estoy aprendiendo eso. Gracias, Diana, dijo James, usando el primer nombre de mi madre como ella le había invitado a hacer recientemente. Aprecio el gesto. La puerta principal se abrió y Heather entró apurada, ligeramente sin aliento. Siento llegar tarde. La reunión con el cliente se alargó y luego el tráfico era un infierno. Colgó su abrigo y se unió a nosotros en la mesa, pareciendo de alguna manera más madura con su atuendo de negocios, su cabello previamente teñido ahora de su color castaño natural. El cambio más llamativo, sin embargo, estaba en su comportamiento. Había desaparecido el sentimiento de derecho que había caracterizado sus interacciones antes del incidente. En su lugar, había una nueva conciencia de los demás y de su impacto en ellos. ¿Qué tal tu día, Vanessa?, preguntó después de saludar a todos. Antes del incidente del coche, rara vez mostraba interés en mi vida. Bien, respondí. Ocupado. La cuenta de Peterson es exigente, pero está saliendo adelante. Esa es la de Tokio, ¿verdad? La que te consiguió el ascenso. Asentí, sorprendida de que recordara ese detalle. Vicepresidenta de Cuentas Internacionales, confirmé. Todavía me estoy acostumbrando al título. Eso es realmente impresionante, dijo. Y por una vez, no había un trasfondo de competencia o resentimiento en su voz. Solo orgullo genuino. A medida que avanzaba la cena, me encontré observando a mi familia con nuevos ojos. Los cambios eran sutiles pero significativos. Papá pidiendo permiso antes de servir más comida en el plato de mamá. Mamá conteniéndose antes de hablar por Heather. Heather ofreciéndose a ayudar con los platos sin que se lo pidieran. Eran cosas pequeñas, quizás intrascendentes para un extraño. Pero para mí, representaban un cambio fundamental en la dinámica de nuestra familia. La dolorosa experiencia que habíamos soportado nos había obligado a confrontar patrones de comportamiento largamente establecidos que habían dañado nuestras relaciones. Después del postre, mientras James y yo nos preparábamos para irnos, mi madre me llevó a un lado en el pasillo. Sé que he dicho esto antes, comenzó, su voz baja y seria. Pero lo siento de verdad, Vanessa. No solo por el incidente del coche, sino por todas las veces que ignoré tus sentimientos, tus pasiones, tus límites. Siempre pensé que estabas siendo una buena madre al trataros a ti y a Heather de manera diferente, al empujarte a ser fuerte y protegerla a ella de los desafíos. Ahora veo lo injusto que fue eso para ambas. Estudié su rostro, notando el genuino remordimiento en sus ojos. Gracias por decir eso, mamá. Significa mucho. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarnos por completo?, preguntó con vacilación. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que el perdón es un proceso, no un solo momento. Estoy trabajando en ello, y veros a todos hacer cambios reales ayuda. Ella asintió, aceptando esta respuesta incompleta pero honesta.
Mientras James y yo conducíamos a casa en mi Corvette, el familiar ronroneo del motor era reconfortante. El coche había adquirido un nuevo significado para mí ahora. Seguía siendo mi conexión con mi abuelo, seguía siendo el símbolo de mi trabajo duro y persistencia, pero también se había convertido en un catalizador para un cambio necesario en mi familia, una confrontación dolorosa pero finalmente sanadora con problemas largamente enterrados. ¿En qué piensas?, preguntó James, notando mi estado de ánimo contemplativo. Estaba pensando en cómo a veces las cosas que más valoramos pueden convertirse en pruebas de carácter, respondí. Este coche reveló verdades sobre mi familia que fueron difíciles de afrontar, pero que quizás necesitaban ser afrontadas. ¿Te arrepientes de algo? De la forma en que manejamos las cosas. Negé con la cabeza. No. Hubiera sido más fácil dejarlos irse de rositas para evitar el conflicto, pero eso solo habría reforzado los mismos patrones insanos. Necesitaban experimentar consecuencias reales, y yo necesitaba mantenerme firme en mis límites. Creo que encontraste un buen equilibrio, dijo James, haciéndolos responsables sin cortarlos por completo. Eso requiere fuerza y apoyo, añadí, apretando su mano. No podría haberlo hecho sin ti. A la mañana siguiente, llevé el Corvette a dar un largo paseo por el lago Michigan, algo que había hecho innumerables veces antes. Pero hoy se sentía diferente. Mientras el viento me alborotaba el pelo y el sol brillaba en el capó pulido del coche, sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. El coche seguía siendo solo un coche, un objeto de metal, goma y cristal. Pero lo que representaba había evolucionado. Ahora, simbolizaba no solo mi conexión con el pasado, sino mi compromiso con mi propio valor, mi negativa a ser disminuida o ignorada, incluso por aquellos que dicen amarme. Quizás la lección más valiosa de todo este calvario fue aprender que defenderse no significa abandonar a quienes amas. Significa amarlos lo suficiente como para establecer límites que permitan el respeto mutuo y el crecimiento. Significa encontrar la fuerza para decir, esto no es aceptable, mientras aún se deja espacio para la reconciliación. Al volver a mi complejo de apartamentos, pensé en el viaje en el que nuestra familia se había embarcado. Las sesiones de terapia, las conversaciones difíciles, las pequeñas decisiones diarias de ser mejores. Nada de eso fue fácil, pero todo fue necesario. El camino por delante no sería perfectamente liso. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y inevitablemente habría contratiempos y desacuerdos. Pero por primera vez, quizás, en mi vida adulta, me sentía esperanzada sobre el futuro de mi familia, segura de que nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Y eso, más que cualquier coche o posesión, era verdaderamente invaluable. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que cruzaron tus límites? ¿Cómo equilibraste el hacerlos responsables mientras mantenías la relación? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, y no olvides dar me gusta y suscribirte si esta historia te ha llegado. Recuerda, establecer límites no es egoísta, es necesario para tener relaciones saludables. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te ayude a navegar tus propias dinámicas familiares con coraje y compasión.